Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Esperamos un minutito más, a ver si se suma alguien. Bueno, volvimos a este sistema. ¿Cómo va, Ignacio? Bien, profe. Bien. Bueno, ustedes están acostumbrados porque... ustedes no empezaron con la virtualidad, ¿no? Fue todo presencial. ¿No han tenido... ¿Nunca han tenido clase por este medio? Yo arranqué un año Claro, virtualmente. vos estabas ya en contrato, me habías dicho, ¿no? Sí. Claro. La mayoría de los chicos quizás sea su primera experiencia. Algunas clases más supongo que va a haber hasta que no se solucione el tema de la calefacción. Bueno, la clase... Solange. Si quieren, cuando quieran interrumpirme, pueden abrir el micrófono tranquilamente. No hace falta que me escriban en el chat. Así tampoco se convierte en un monólogo. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, profe, se escucha perfecto. Bien. Bueno. Buen día, perdón. Buen día, Sí, Gustavo. Tiara. ¿Cómo estás, Tiara? Recordarte que tenés que grabar la clase. No sé si Está, ya se está. Listo. está grabando, por eso. Perdón. Igual, no sé si vos vas a, Tiara, también tenés que estar en la de la comisión 3, o estoy yo también. No lo decía por mí, lo decía por los otros chicos. Está bien. Sí, se está grabando. Quien entré no sabía que ya habías empezado. Sí. No, ya cuando me conecté ya estaba grabando. Así que, no, lo que iba a comentar si había alguien es que en la comisión que viene, que es la 3, tengo que dar la misma clase. Así que no sé si hacía falta grabar la que viene. Bueno, vamos a ver el programa. Ya saben que creo que esta es como la última clase en la que ustedes tienen contenido de los puntos del programa, y la semana siguiente está reservada, como siempre, como antes del primer parcial, para repasar todo el contenido. Así, para que a ustedes les sea más fructífera, les sea útil esas clases de la semana que viene, más útil aún el objetivo que tienen, por ahí estaría bueno que tengan, que vayan a sacarse las dudas que puedan haber surgido. Así que si llegan a tener leído la mayor cantidad posible del contenido, mejor, así le va a servir. Porque es eso, no es un repaso, no es ver todo con la misma profundidad. Es imposible hacerlo en una clase. Hoy tenemos la unidad 15, el punto 15.1, que es Revolución Libertadora, consecuencias políticas, jurídicas e institucionales, la reforma constitucional del 57. Y el punto 15.2, que es presidencia de Arturo Frondizi, el desarrollismo, relaciones con el peronismo y el sindicalismo,
política exterior y su incidencia en la realidad nacional, inestabilidad institucional, golpe del 62, gobierno de José María Guido, retorno institucional, presidencia de Arturo Illia. Como siempre, vamos a tratar de abarcar en esta horita y pico varios años de historia argentina y años bastante agitados también. Ustedes tienen, como siempre, remarcamos, vean en el campus cuáles son las lecturas obligatorias de la unidad, que en este caso son una unidad de Marcos Novaro. Este librito está subido, el capítulo pertinente, o los capítulos, como ustedes son dos, no recuerdo ahora. Así que bueno, en Marcos Novaro, que es como la lectura de base para esto, que es Revolución Libertadora, Gobierno de Frondizi y Gobierno de Illia. Después tienen, respecto a este gobierno de Illia, como lectura obligatoria, un artículo del profesor Miguel Ángel Taroncher. El doctor Taroncher es investigador y docente en Historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Humanidades, prestigioso docente de nuestra universidad, y ahí van a ver algo que Alfonsina les marca en una de sus clases grabadas, del abordaje que él hace de la caída de Illia. Ya lo vamos a ver. Ya que mencioné a Alfonsina, hay unas clases grabadas de Alfonsina, como siempre, mírenlas, que son muy, muy importantes. Ella ahí marca los ejes fundamentales, y hay una clase grabada de Horacio Vidal sobre la Revolución Libertadora, o la Reforma del 57. Ese es el material. Y como siempre, las guías de estudio que insistimos en que son eso. Son guías en las que está sintetizado el material que ustedes tienen en las lecturas obligatorias y en las clases que se le dan. Así que bueno, hagan uso de todas estas herramientas que tienen en el campus. Bueno, yendo puntualmente al tema que nos trae hoy, empezamos con lo de Revolución Libertadora. Vamos al igual que cuando hablamos del golpe del 30, tuvimos la clase y mencionamos que el golpe del 6 de septiembre del 30 fue el primer golpe de Estado que se produjo en nuestro país, el primer quiebre institucional. Hacemos esta aclaración que lo hace la titular de la cátedra, la profesora Alfonsina Guardia. También cuando vean la clase grabada de Horacio Vidal, que él también hace referencia a este tema. Insistimos que el tema de revolución es una autodenominación que se dan todos los golpistas, todos los sediciosos que provocan una ruptura del orden institucional, tratando de hacer un poco más suave a la vista de los demás ese quiebre institucional que precisamente va en contra de nuestra ley fundamental. Hacemos clara referencia nuevamente ahora cuando vamos a hablar de Revolución Libertadora, que es el término revolución es algo que ellos se autoimponen, pero es un golpe de Estado. Y ustedes van a ver la diferencia que hace tanto Alfonsina como cuando habla del golpe del 30, Horacio, cuando da su clase acerca de la Revolución Libertadora, de cuál es la diferencia entre un golpe de Estado y una revolución. Todos los golpes que tuvimos nosotros, el 30, el 43, el 62, el 55, el 62, 66, 76, todos han sido golpes de Estado que fueron en contra de lo que está expresado en nuestra Constitución. Reiteramos lo que ya hemos dicho, nuestra Constitución siempre ha establecido cuáles son los métodos para las formas si hubiese que destituir a un presidente, y no es por el uso de la fuerza. Hecho esta aclaración
vamos puntualmente a lo que es la Revolución Libertadora. Ustedes vienen de ver, lógicamente, siguiendo el orden cronológico que sigue la mayor parte del programa, las presidencias de Perón, segunda presidencia de Perón, vieron la Constitución del 49, que se da precisamente en uno de estos gobiernos que vamos a mencionar, y llegamos a la Revolución Libertadora, que de hecho se produce el 16 de septiembre del 55, y que provoca la caída de la presidencia de Perón. Bueno, hay algunos antecedentes que van configurando la situación que finalmente va a desembocar en el golpe del 16 de septiembre, que ya van mostrando algunos signos de que es algo inminente, un levantamiento armado, cívico-militar, como todos los golpes también, no solo militares, ¿no? Se va configurando esta situación en la cual va a provocar la caída del gobierno peronista. Hubo, como les decía, como antecedentes, una manifestación muy importante, una celebración católica, que es el Corpus Christi, que fue a mediados de junio, el 13 de junio de ese mismo año. Hubo una reacción posterior, al día siguiente, la gente adicta a Perón intenta, entre otras cosas, quemar la catedral, se producen importantes disturbios, y finalmente el 16 de junio, es decir, pocos días después de esto, se produce el trágico bombardeo en la Plaza de Mayo con una importante cantidad de civiles muertos, ¿no? En los cuales la aviación naval, en un hecho inédito hasta ese momento en la historia argentina, termina bombardeando al pueblo que estaba en la plaza. Bueno, esto fue el bombardeo del 16 de junio. 3 meses después se produce el levantamiento que comienza en Córdoba, encabezado por el general Eduardo Lonardi. Hay enfrentamientos, lógicamente, hay muertos. Se dice que el primero lo produce Lonardi contra el jefe del regimiento en el cual se presenta. Jura en Córdoba, Lonardi. Hay algunos episodios que aún quizá, bueno, no sus padres, pero por ahí alguno de sus abuelos lo recuerda, que el puerto de Mar del Plata fue bombardeado en aquellos días, el 19 de septiembre, que fue el día previo a que finalmente termine triunfando el movimiento sedicioso y que depone al presidente constitucional. Bueno, finalmente el 20 de septiembre en Córdoba asume Lonardi, y el 23, 3 días después, termina asumiendo en la ciudad de Buenos Aires. Como siempre, hay justificaciones que se van a dar en una proclama. No es esto, pero bueno, no es esto que les voy a decir a continuación. La proclama es algo más específico, pero digamos que la construcción en torno a la justificación del golpe en la sociedad se fue dando respecto a algunas cuestiones que al gobierno de Perón se le achacaban en aquel entonces, en cuanto a que se lo trataba de una dictadura, ¿no? Finalmente vamos a ver que la revolución o el golpe de Estado triunfante habla, refiriéndose al gobierno de Perón, como segunda tiranía, haciendo referencia a la primera tiranía había sido la de Juan Manuel de Rosas, la segunda la de Perón. Decían que se habían conculcado muchos derechos individuales, no había libertad de prensa, el cierre de los medios de prensa no adictos, persecución a quienes no simpatizaban con el partido gobernante y con su líder. Todas estas cuestiones terminan justificando o intentando justificar
lo que va a ser el golpe de Estado. Asume Lonardi, entonces, se disuelve, como siempre, el Poder Legislativo, se disuelve también, se remueven los miembros de la Corte, se ponen en comisión a todos los miembros del Poder Judicial. Y bueno, finalmente Perón comienza su largo exilio, que lo va a llevar en principio a Paraguay y después a algunos otros países latinoamericanos como Venezuela, República Dominicana, y finalmente va a terminar exiliado durante larguísimos años hasta su retorno al país en España. Tenemos que marcar en este punto, digamos, la presencia en el grupo que lleva adelante el golpe de dos facciones bastante diferenciadas. Por un lado, quien asume en primer término la presidencia, que es el general Eduardo Lonardi. Era de extracción, o eran quienes se alineaban en ese grupo de extracción nacionalistas y católicos. Este grupo, en principio, no pretendía una persecución a ultranza de todo el peronismo. Ellos creían que había una posibilidad de hacer una reconstrucción del tejido social sin la presencia de Perón, pero rescatando todo lo que, o muchas de las cosas, sobre todo en avances de derechos sociales, rescatando esas cosas, e inclusive le sigue dando cierta libertad a los sindicatos, intentando lograr en cierta forma un apoyo de estos. Es decir, entonces, por un lado tenemos el grupo de Lonardi con estas características. Y un tema que vamos a ver inmediatamente, que se da dentro de unos meses, no más, que es la derogación de la vigencia de la reforma constitucional del 49, este grupo ni siquiera habla de esa posibilidad. Y por otro lado tenemos el grupo que respondía a Aramburu e Isaac Rojas, que es el vicepresidente de Lonardi. Este grupo, digamos, como de tendencias más liberales, sí pretendía desterrar el peronismo por completo. Y lo vamos a ver en las acciones que llevan adelante inmediatamente. Novaro, van a ver cuando lean el texto, dice que ellos, citando los intereses del grupo, decían no bastaba con cortar la cabeza del grupo. Había que desarmar todo el sistema. En la proclama, como siempre, que lo vimos en ocasión de dar la clase del golpe del 30, de Roca, Hipólito Yrigoyen, mencionamos también que todos los golpes de Estado, todos estos movimientos sediciosos, intentan justificar su accionar. Y bueno, después ustedes vieron la proclama del 43, seguramente, y para no ser la excepción, por supuesto, aquí también hablan de la proclama de la libertad. Y les leo textuales algunos pequeños párrafos para que vean que
con algunas notas distintas, pero en esencia casi siempre dicen lo mismo, ¿no? Dice: al pueblo argentino la proclama de la libertad, al pueblo argentino y a los soldados de la patria. En mi carácter de jefe de la Revolución Libertadora me dirijo al pueblo, y en especial a mis camaradas de todas las armas, para pedir su colaboración en nuestro movimiento. Y entre otras cosas, dice: lo hacemos impulsados por el imperativo del amor a la libertad y al honor de un pueblo sojuzgado. Ninguna democracia es legítima si no existen los presupuestos esenciales, libertades y garantía de los derechos personales. Bueno, como siempre, digamos, se arrogan la voluntad del pueblo, expresada no sabemos en qué, ¿no? Porque ya vimos que la voluntad del pueblo se manifiesta en las elecciones, y esta es la forma legítima de elegir las autoridades, como ya lo hemos dicho en otra oportunidad. Entonces, tengamos claro esto. Perdonen la insistencia, o sea, a veces somos redundantes sobre algunos temas, pero nos interesa remarcar esto que dijimos al principio, lo han dicho otros docentes, lo van a volver a escuchar en ocasión de ver otros golpes institucionales. No hay otra manera, nadie se puede rogar la voluntad del pueblo. La Constitución establece claramente cuál es la forma de elegir a nuestras autoridades, y si correspondiera, cuál es la forma de destituirlas. Y nosotros, nuestro carácter de abogados y de futuros abogados, de estudiantes de Derecho, tenemos una doble responsabilidad en esta cuestión de defender la institucionalidad. Bueno, esto es la proclama. Lonardi habla, al intentar en estas cuestiones que les decía, de no ir tan a fondo contra el régimen peronista, incluso habla de ni vencedores ni vencidos, citando a Urquiza post-Caseros. Esta cuestión hace que el grupo Aramburu Rojas, mayoritario dentro del ejército y de la Armada, que es el contraalmirante Rojas era precisamente de la Armada, lo deponga. Hay un golpe de palacio, digamos, un golpe interno, un golpe dentro del golpe, valga la redundancia, y asume en noviembre, es decir, a escasos 2 meses de haber asumido Lonardi, asume la presidencia Pedro Eugenio Aramburu, que era el grupo más radicalizado, como dijimos, en relación a cómo tratar al peronismo. La profesora Guardia, en su clase, habla de la proclama de Aramburu, así que véanlo. Ella hace mención a una novedad dentro de lo que serían estas proclamas, que dijimos que siempre básicamente son lo mismo, pero ella hace notar que aquí se incluye por primera vez como una mención expresa respecto a la participación de la Armada, y más expresamente aún con la mención del almirante Rojas. Dicen, como siempre, que los mueve el espíritu de sentimiento democrático en nuestro pueblo, y aquí algo que también cita Alfonsina en su clase, que dicen que se inició en 1810 y resurgió después de Caseros, haciendo referencia a esto clara referencia a lo que hablábamos de mencionar a Rosas como el primer tirano. Hablan de Perón como el tirano prófugo. Dicen que debe confiarse el gobierno a hombres que por toda trayectoria de su vida den garantías de probidad, algo más o menos igual a lo que habían escrito Uriburu en la proclama del 30. Bueno,
estas cuestiones. Acá se da algo, acá ya se empieza a dar algo muy importante en función de esta cuestión de ir por el sistema en general que había armado, que había estructurado el peronismo, y en el 56 se dicta un decreto, que es el 4161, en marzo del 56, en el cual se hace expresamente referencia a las prohibiciones en relación a todo lo que tenga que ver con el peronismo. Lo pueden ver, pueden buscarlo, o si quieren verlo en alguna forma más sintética y las cuestiones esenciales, está en una de las guías de Pachi García y Fabián Macitelo. Y allí van a ver todo lo que prohíbe en relación a la actividad del peronismo, que comienza por disolver el Partido Peronista en todas sus ramas, se prohíbe mencionar el nombre de Perón, de Eva Perón, o de sus familiares, eliminar toda imagen que estuviese de él en algún, no sé, en cualquier lado. No, se prohíbe toda mención y uso de simbología que remita al peronismo, que impone, bueno, y se imponen penas que van desde lo más leve, de multas, pero hasta llegar, pasan por inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y hasta contempla penas de prisión. ¿Qué se va dando en estos momentos? Comienza, el peronismo siguió activo, Perón aún desde el exilio siguió activando la resistencia, y bueno, el sindicalismo se fortalece en este tiempo en contra del régimen, hasta llegar, digamos, con distintas acciones, y en el 57, digamos, como que fue el año de mayor virulencia de la actividad sindical en pro de la resistencia. Hubo un hecho significativo también en el marco de esto, que fue el levantamiento de General Valle en el 56, el general Juan José Valle, que es un episodio que narra en una obra literaria años después, periodista y escritor Rodolfo Walsh, una obra que se llama Operación Masacre. Allí hubo un levantamiento en junio del 56, que fue rápidamente sofocado, un levantamiento en contra de la Revolución Libertadora, ¿no? Fue rápidamente sofocado, y hubo fusilamientos, se fusilaron a sus cabecillas militares, y en lo que hace referencia el texto de Operación Masacre, esta obra de Walsh que les mencionaba, al fusilamiento de civiles, que se dieron en una situación totalmente anómala, ya que fueron detenidos el día 9 de julio, y el 10 de julio se había instaurado la ley marcial, que da ciertas prerrogativas muy extremas a los militares, ¿no? La ley marcial, entre ellos a poder aplicar la pena de muerte. Y el 10 de junio se establece la ley marcial y fusilan a los civiles que habían detenido el día 9 de junio, es decir, en forma retroactiva. Pero bueno, obviamente para quienes violaron la Constitución de tal manera, es un tema menor, ¿no? Pero bueno, también fue un hecho significativo del momento que es importante que se los menciono, porque también la profesora Guardia en su clase hace mención a este tema. Hay una proclama de Aquí llegamos, recordemos que ya estamos con Aramburu,
van en contra de todo lo que había articulado el peronismo, van en función de descabezar el peronismo, y se establece derogar la reforma constitucional del 49, que ustedes vieron en alguna clase de la semana anterior. Establecen que será vigente la Constitución del 53, con las respectivas reformas que tuvieron hasta entonces, que fueron la reformas, la primera, la del 60, la de 1866 y la de 1898. Entonces, dejan sin efecto la reforma del 49 y establecen que quedará vigente la del 60 con las sucesivas reformas. Anulan las constituciones provinciales posteriores a 1949, se hacen el mismo para las constituciones de las provincias, si se hubiesen reformado posteriormente en 1949 también las derogan y establecen que para cada una de ellas seguirá vigente la anterior, salvo los casos de La Pampa, Misiones y Chaco, en los cuales directamente se deroga la Constitución. ¿Por qué? Porque estos fueron provincias creadas durante el gobierno de Perón. Antes eran territorios nacionales. O sea que sus constituciones no había constitución anterior. Bueno, y se llama a una convención constituyente para reformar la Constitución. ¿En qué circunstancias políticas se da esta convocatoria de elecciones convencionales para la reforma constitucional? Tengamos en cuenta que la Unión Cívica Radical siguió siendo el primer partido de la oposición y que aún durante el peronismo siguió cosechando una gran cantidad de votos. La UCR se sentía, digamos, que ante un nuevo llamado a elecciones, claramente con el peronismo proscripto, perdón, porque me salté esto, entre las cosas que se hizo, se proscribió al peronismo. ¿Qué quiere decir esto? Se le prohibió, recuerden que se disolvió el Partido Peronista, se le prohibió participar en las elecciones en las que viniese. Entonces, la primera elección que se produce es la de convencionales constituyentes del 57. Que, a ver, el peronismo está proscripto. La UCR cree, dada su fuerza electoral, aún en los tiempos del peronismo, que va a ser claramente la ganadora en unas futuras elecciones presidenciales. Pero el partido se dividió. Digamos. En el 56 se hizo la Convención Nacional en Tucumán y quedaron dos posturas diferenciadas que provocan posteriormente porque, la división del partido. En esa convención, la UCR elige como candidato a presidente para unas próximas elecciones a Frondizi. Y se opone un sector del partido, liderado por Balbín, gran dirigente de la provincia de Buenos Aires, sí, la provincia siempre con mayor cantidad de caudal electoral, ¿no? Y Amadeo Sabatini, ex gobernador de Córdoba. Entonces se divide la UCR en la UCR intransigente y la UCR del pueblo. Es decir, que la UCR llega dividida a las elecciones de convencionales para la reforma del 57. Se presentan algunas listas neoperonistas, se hace un armado en el cual no se hace una mención a Perón, ni a ningún tipo de simbología, porque estaba prohibido, pero comienzan a aparecer algunas listas neoperonistas en estas elecciones. Gana el voto en blanco. Se realizan elecciones y gana el voto en blanco. Es decir, porque Perón manda a votar en blanco. Es decir,
La primera mayoría es el voto en blanco, después la Unión Cívica Radical del Pueblo, del grupo Balbín Sabatini, y en tercer lugar, la Unión Cívica Radical Intransigente con Frondizi. Frondizi se opone a la reforma constitucional, que tenían una cantidad considerable de votos, que sumados a los votos en blanco, digamos, como que deslegitimaban claramente estas elecciones y la reunión de la convención. Se le complicó el quórum a la convención, así a grandes rasgos, y solo pudieron hacerse un par de cuestiones. Se dejó sin efecto la reforma del 49, se agregó el artículo 14 bis, y después algunas otras cuestiones menores que tenían que ver con algunas atribuciones del Congreso en materia de dictar códigos, alguna modificación al artículo 67 y inciso 11. Entonces, el artículo 14 bis es una incorporación importante que se hace en este momento, en la Convención Constituyente del 57. Que entre otras cosas, sí. Una consulta, no, soy Solange. Sí, ahí te vi. ¿También se incorporó el derecho a huelga, puede ser? Sí, claro, está contemplado en el 14 bis. Entre otras cosas, sí, entre otras cosas, digamos, tiene como tres categorías de derechos, digamos. En el primer bloque de este artículo contiene derechos personales, derechos colectivos del trabajo en el segundo, y en el tercer bloque están los derechos de la seguridad social. Es un artículo muy largo que ha seguido hasta nuestros días, con alguna otra modificación después en la 94. El derecho a huelga es uno de estos derechos que se incorpora el derecho a la jornada reducida, a igual remuneración por igual tarea, el descanso, vacaciones pagas, el derecho a asociaciones gremiales, a reclamar, hacer a estas asociaciones convenios colectivos por actividad, igual remuneración por igual tarea, bueno, un montón de cosas que si ustedes le pegan una leída concienzuda al artículo 14 bis, van a ver la cantidad de derechos sociales que se incorporan en dicho artículo. Hacemos alguna referencia también, a ver el programa, a la... ¿Dónde estoy? Bueno, a la economía, a la política económica de la Revolución Libertadora. El asesor económico es Prebisch, era un prestigioso economista, miembro de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, un organismo dependiente de Naciones Unidas, y es de claro corte liberal. Va en contra de las políticas del gobierno anterior, del peronismo, ¿no? Que era más de intervencionismo, de intervencionismo estatal. Así que básicamente, insisto en esto, a grandes rasgos se acota la intervención del Estado, precisamente por el perfil liberal de Prebisch. El gobierno empieza a acudir a los organismos internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional. Hay una fuerte devaluación, un congelamiento de salarios. Esto es durante la Revolución Libertadora, ¿no? Digamos así, podríamos decir algunos de los aspectos económicos algunos aspectos de la política económica de la Revolución Libertadora. Bueno, finalmente, digo, podemos decir que la Revolución Libertadora da algunas circunstancias políticas y económicas que se dan en
en este momento llega a su fin. Y debe convoca elecciones, que ahora veremos cuando charlemos de la presidencia de Frondizi. Es como que acota termina su plazo y debe convocar elecciones, ¿no? Se imaginaban una salida electoral distinta al peronismo, pero la división del radicalismo no ayudó en este sentido. El resultado de las elecciones a convencionales constituyentes, en las cuales se mostró que el peronismo seguía siendo una fuerza muy importante, así que no se logró este objetivo que tenían de desperonizar a la sociedad. Así que finalmente, y pese a algunas fuertes presiones internas, se termina convocando elecciones que se hacen en marzo del año 58 y triunfa la fórmula Frondizi y Alejandro Gómez, que eran los representantes de la Unión Cívica Radical Intransigente. Vencieron a la fórmula de la UCR del pueblo, que era Balbín Perete. ¿Cómo se llegó a estas elecciones? Digamos, adelanté un poquito, entonces stalkeé un poquito, que había ganado Frondizi. No, estoy lo de cómo es, cuando... No me sale el tramo. Les spoileé, que ganó Frondizi. Pero digo, llega una UCR dividida, y Frondizi, en el marco de la campaña electoral, llega a un acuerdo con Perón, por medio de, no ellos directamente, ¿no? Perón estaba en el exilio, pero a través de dos representantes, John William Cook, por el peronismo, un exdiputado peronismo, que después va a tener un fuerte giro a la izquierda, y va a ser va a sentar las bases ideológicas de la izquierda peronista. Sí, John William Cook por el peronismo, Rogelio Frigerio por Frondizi, negocian el apoyo de Perón, porque recordemos que el peronismo no podía presentarse a las elecciones por estar proscripto. Así que gana la UCRI, con una demostración clara de lo que había sido este acuerdo y el apoyo de Perón, duplica el caudal de votos que había obtenido un año antes para las elecciones convencionales constituyentes. Así que no había duda alguna de este acuerdo que se había materializado. Para esto, Frondizi hizo algunas promesas, empezó a tener una actitud en contra de movimientos represivos hacia el movimiento sindical, en contra de algunas cuestiones políticas exteriores manifestadas fundamentalmente por Estados Unidos, que era el gran actor de la política internacional. Esto buscando las simpatías del peronismo, ¿no? Más allá del acuerdo puntual que hace con su líder en el exilio. Y entre esas promesas, entre las promesas que hace, está la de levantar la proscripción del peronismo, lo cual veremos que una vez que asume su presidencia, va a ser algo que lo va a condicionar mucho, porque si cumple con esa promesa de levantar la proscripción y permitir que el peronismo participe en elecciones libres, genera una enemistad con quienes realmente seguían teniendo el poder, que eran los dueños de las armas, ¿no? Las Fuerzas Armadas. Es lo que hay un historiador, investigador, Cavarossi, que dice que comienza aquí lo que se denomina una semidemocracia, ¿no? Porque se respetan se mantuvo el funcionamiento de las instituciones republicanas, pero con la proscripción del partido mayoritario. Así que el 1 de mayo del año 58 asume Frondizi en este contexto, ¿no? De debilidad.
El programa habla del desarrollismo, a continuación. Perdón, chicos. Me perdí. Sí, el desarrollismo. Y aquí, ¿qué podemos decir respecto a esto? Frondizi llega con la consigna. Tomás, ¿querías decir algo? Sí, buen día. ¿Cómo estás? No me quedó algo claro. Ajá. ¿Cuáles fueron las elecciones que ganó la otra UCR entonces? No, perdón. La UCR del pueblo Claro, gana por muy escaso margen. Eh, Perdón, no gana, queda segunda en cantidad de votos detrás de los votos en blanco en la elección de convencionales constituyentes. Votos en blanco, segunda en cantidad de votos la UCR del pueblo, tercero la UCR intransigente. Esto para elegir convencionales constituyentes para la reforma del 57. Posteriormente, en la elección de Frondizi, acuerdo Perón-Frondizi, y gana la UCR intransigente, la de Frondizi, que yo ahí donde decía, fruto de este acuerdo, duplica la cantidad de votos que había obtenido en las elecciones constituyentes. perfecto, gracias. No sé si quedó claro. Eh, Insisto, porque quizás haya alguien que no esté cuando empezamos la clase, el que quiera hablar se desmutea y me interrumpe. No hay ningún problema. Porque quizás estoy mirando la camarita y no veo sus manitos o no veo el chat. Íbamos a hablar un poquito del desarrollismo. Decíamos que Frondizi llega con la consigna de integración y desarrollo. Integración, él se refería a tratar de integrar a todos los sectores y en su objetivo de captar para su voluntad a los sectores del peronismo. Acá ya se empezaba a hablar, había muchos sectores, sobre todo en el sindicalismo y encuadrados dentro de una figura muy fuerte que surge preponderantemente en ese momento, de un peronismo sin Perón, ¿no? Había personas que querían, dentro del movimiento peronista, particularmente dentro del sindicalismo, algunos personajes que van a ser, cuyo nombre va a aparecer reiterativamente en distintos momentos de los años venideros, construir un peronismo sin Perón. Y me refiero puntualmente a Augusto Timoteo Bandor, que era el secretario general de uno de los gremios más fuertes de ese entonces, que era la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica. Bueno, integración y desarrollo, las premisas de Frondizi. El desarrollismo lo podemos intentar describir, insisto, como dije anteriormente, refiriéndome a otro tema, a grandes rasgos, como un proyecto que intenta para incentivar otro tipo de industrias, las industrias pesadas, digamos, ¿no? Frondizi le da mucha preponderancia a través de su programa económico al desarrollo de estas industrias, que es la industria metalmecánica, del acero, las petroquímicas. Y ahí, bueno, dentro de su programa económico, considera necesario equilibrar la balanza comercial, reducir el déficit, y ellos plantean, digo, ellos, el gobierno de Frondizi y su equipo económico, que una de las grandes causas que provocaba el déficit en la balanza comercial eran las importaciones de petróleo.
Y aquí hay una cuestión importante también de este periodo, del gobierno de Frondizi, que son los contratos petroleros. Ustedes van a ver cuando lean la bibliografía que se menciona particularmente este tema dentro de lo que es el gobierno. Frondizi había sido un opositor ya en la segunda presidencia de Perón se habían otorgado contratos petroleros a empresas extranjeras. Recuerden que durante muchísimo tiempo había tenido la exclusividad de su explotación el Estado, a partir de la creación en 1922 de YPF, en el gobierno en los últimos tiempos de la primera presidencia de Irigoyen, y que fue profundizado después cuando asume Alvear esta misma línea con la designación de Mosconi. Frondizi había sido un defensor de esta política petrolera, había sido crítico respecto a lo que había intentado en sentido contrario Perón en su segundo mandato, y algo que había hecho también el gobierno que siguió, el gobierno dictatorial de la reforma de la Revolución Libertadora. Frondizi, sin embargo, contradiciendo todo su accionar anterior, firma contratos petroleros para otorgarle concesiones a empresas extranjeras. En la idea que él tenía de dejar de importar petróleo que se generara dentro del territorio nacional y evitar la salida de divisas por ese medio. Esto fue, bueno, muy criticado precisamente por esta contradicción fundamentalmente de Frondizi, y que además lo hizo, estas concesiones las otorgó por decreto. Más allá de la decisión, que fue una decisión política, cuestionada por algunos, apoyada por otros, se logra en un periodo relativamente corto el autoabastecimiento, que era el objetivo de Frondizi. Se aumentan las inversiones extranjeras en distintos rubros de los que él buscaba. Digamos, como que él planteó que no había que seguir insistiendo solamente en la exportación de materias primas, como de origen agropecuario, sino que había que fortalecer esto que decíamos al principio, otro tipo de industrias. Y efectivamente tuvo resultados en este sentido, como decía, porque aumentaron las inversiones extranjeras, se logró el autoabastecimiento de petróleo en función de... Otro tema que nos pide el programa es en relación al gobierno de Frondizi, es las relaciones, bueno, la política exterior y su incidencia en la realidad nacional. Ustedes van a ver que en la clase grabada que tienen en el campus de la titular de la cátedra, ella menciona como cuestiones importantes, amén de otras circunstancias, pero centrémonos en lo que ella menciona. Cuestiones de política exterior de este momento. Por un lado, hay un hecho puntual que se da en ese momento, que es el secuestro de un jerarca nazi que estaba escondido en nuestro país bajo una identidad falsa, que era Adolf Eichmann. Eichmann había sido el arquitecto, o sea, no era cualquiera, era el arquitecto de la solución final, que era el exterminio, lo que fue el exterminio, el holocausto, el exterminio de millones de judíos en campos de concentración.
Eichmann es encontrado por el Mossad, el servicio de inteligencia israelí, en Argentina. Creo que hay, no, hay una película en Netflix que se llama Operación Final, que narra estos sucesos. Está muy buena. El secuestro de Eichmann, ¿por qué es un hecho que tiene que ver con la política exterior? Por la forma en la que es sacado del país Eichmann. Los servicios secretos israelíes lo secuestran y lo sacan del país en forma ilegal, porque ¿cuál es la forma de sacar a alguien del país que es requerido por otro Estado soberano? Hay un procedimiento que es la extradición, es un procedimiento judicial. Acá fue secuestrado, no se enteró nadie del Estado del gobierno argentino, ninguna fuerza de seguridad, lo subieron a un avión y recién cuando estuvo en Tel Aviv se supo lo que había pasado. Esto generó una serie de protestas del gobierno hacia el Estado de Israel, pero a su vez generó un gran malestar, también un malestar interno en relación a lo que era la salida del país, el cuidado de nuestras fronteras. Entonces se plantea acá el tema de la violación de los procedimientos internacionales para sacar a alguien requerido por otro país, y además se cuestiona la seguridad interna de la Argentina. Este es un tema que menciona la profesora Guardia, como les dije, y el otro tema al cual hace referencia es el tema con Cuba. Miren, en el 1 de enero del 59, Fidel Castro entra a La Habana, triunfa la Revolución Cubana, y aparentemente Frondizi, en principio, manifiesta cierta simpatía, no expresamente, pero se hacen algunas lecturas en las cuales Frondizi manifiesta cierta simpatía hacia la Revolución Cubana. Y hay, algunas posturas que van en sentido contrario. Por un lado, tiene un acercamiento con Kennedy, entonces John Fitzgerald Kennedy, entonces presidente de Estados Unidos, y por otro, se reúne con Ernesto Che Guevara, uno de los principales líderes de la Revolución Cubana, se reúne en Buenos Aires. Esto, en ese contexto internacional en el cual el comunismo empieza a ser una amenaza para el mundo entero y particularmente para las Américas, y particularmente la preocupación que le genera al gobierno de Estados Unidos de tener a pocas millas de sus costas un enclave comunista como pasaba a ser la isla de Cuba. En ese contexto internacional, esta postura del presidente de recibir al Che Guevara y de mostrarse ambivalente genera mucha preocupación en los generales, ¿no? En las Fuerzas Armadas en general y en particular dentro del ejército, que como siempre fue la fuerza predominante dentro de este esquema. Eso es en lo que nos referimos cuando hablamos en el programa se menciona a política exterior y su incidencia en la realidad nacional. Inestabilidad institucional. Miren, durante el gobierno de Frondizi, del 1 de mayo del 58, hasta que es depuesto en el 62, en el 29 de marzo del 62, en este breve periodo de 4 años hubo 26 azonadas militares. O sea, siempre siguió
pendiendo un hilo su presidencia, más allá de las cuestiones económicas, de las cuestiones de las relaciones, de sus intentos con el sindicalismo y con el peronismo y las distintas elecciones que hubo en el medio. Hubo 26 sazonadas militares, dentro de ellos, con muchos intentos de golpe. Entre unos 6 o 7 particularmente dentro de esas sazonadas militares fueron intentos directos de golpe de Estado. Crisis institucional también dentro de esto. Ya se había quedado sin vicepresidente. Alejandro Gómez, su vicepresidente, había tenido que renunciar en el marco de una de estas sazonadas en la cual se lo vinculó a uno de los sectores castrenses que pretendían un golpe. Así que no había vicepresidente. Había una gran conflictividad cada vez mayor con los sindicatos, con un peronismo aún proscripto, que dijimos que una de las promesas que había hecho Frondizi a Perón era levantar la proscripción y permitirle participar electoralmente al peronismo. No lo había cumplido. Si bien había habido cierta libertad para algunas listas neoperonistas, el peronismo como tal nunca pudo participar en las elecciones, ya que Frondizi no cumplió con esto de levantar la proscripción. Inestabilidad institucional, la cantidad de sazonadas militares, un conflicto muy importante que se da en el marco de las universidades, ya que Frondizi intenta sacar una ley en la cual en realidad era refrendar por una ley, un decreto que ya había sido Aramburu, en el cual se permitía a las universidades privadas emitir títulos habilitantes, que era una prerrogativa que hasta entonces solamente tenían las universidades públicas. Aquí se genera un importante conflicto social con muchas movilizaciones entre quienes estaban a favor de la universidad libre, que eran estos, quienes pretendían unas universidades privadas con capacidad de emitir títulos habilitantes, y quienes defendían la educación laica. Es el debate laica o libre. Citando nuevamente a la profesora Guardia, y lo van a ver cuando puedan observar su clase grabada, aquí aparecen, finalmente sale la ley, y empiezan a aparecer las primeras universidades privadas, la Universidad Católica, la UCA, la Universidad Católica Argentina, la Universidad del Salvador, la Universidad Católica de Córdoba, y la primera universidad privada no confesional, que es la Universidad de Morón. Esto entonces, el conflicto con las universidades, es algo que también hablamos de esto de esta inestabilidad institucional. También le dijimos que había mucha conflictividad social con los sindicatos, muy activos, y sale un decreto que es el Plan Conintes. Mediante un decreto se establece el Plan Conintes, que es Conmoción Interior del Estado, por el cual se le faculta a las Fuerzas Armadas participar en la represión interna, ¿no? Participar en los conflictos que sucedan dentro del territorio, que no es una función que tienen asignada las Fuerzas Armadas, están para la defensa exterior de la nación, no es una fuerza de seguridad, como puede ser las policías, o la gendarmería, o la prefectura. Las Fuerzas Armadas tienen otra misión. Sin embargo, con el Plan Conintes se les permite actuar en la represión de conflictos internos. Bajó considerablemente la conflictividad. En el texto de Novaro hay datos muy específicos para abonar esto que les estoy diciendo, respecto a la cantidad de huelgas que había hasta entonces, y cómo se redujo significativamente
desde la implementación del plan Conintes. Y otro conflicto que también que tiene que ver con esto de la inestabilidad institucional del momento es con una fuerte división que se empieza a producir dentro de... se hace mucho más significativa, ya venía, pero en este periodo se hace más evidente una división que había dentro del ejército, que es lo que se denomina el conflicto azules y colorados. Que sea entre, sean enfrentamientos armados, con muertes inclusive, dentro de en ambos grupos del ejército, por las posturas que tenían. Unos más reaccionarios respecto a cuál deberían ser los pasos a seguir y en relación a la proscripción del peronismo, y otros que alentaban una salida electoral e ir gradualmente permitiéndole al peronismo volver a participar de las elecciones. Entonces el conflicto azules y colorados también es otro punto que debemos considerar cuando vemos cuando hablamos de la inestabilidad institucional dentro de este periodo. Voy a apurar porque nos falta todavía una presidencia muy importante, que es la de Ilia. Bueno, llegamos a, bueno, ven la debilidad en la que fue transcurriendo todo el gobierno de Frondizi, ¿no? Enfrentamientos con el peronismo por promesas incumplidas, con el ejército que sospechaba por un lado de su nexo con el peronismo, por otro la preocupación con el tema del comunismo, una juventud que empieza a ser mucho más activa políticamente y con posiciones más extremas, que tienen que ver también con el contexto internacional. Se llega así a unas elecciones, hay que elegir, se llega a las elecciones del 62, y la disyuntiva de Frondizi de si permitirle participar al peronismo o no. La duda se la saca con unas elecciones previas que hubo en 3 o 4 provincias, en las cuales en todas ganó la Unión Cívica Radical Intransigente, que era la de Frondizi. Entonces, finalmente, como digamos, se envalentona y le permite participar al peronismo. ¿Qué sucede? En esas elecciones que se realizan el 18 de marzo del 62, digamos, en pocos días va a ser el golpe de Estado que lo destituye, pero en marzo del 62 se hacen las elecciones, participan el peronismo, listas del peronismo, y en muchas provincias importantes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es la más importante, gana el peronismo. Esto genera que las Fuerzas Armadas obliguen a Frondizi a intervenir esas provincias. Frondizi las interviene, no tiene más opción, renuncia a su gabinete entero, y ya la debilidad del gobierno es, ya es insostenible, ¿no? El gobierno de Frondizi, así que el día 28 de marzo del año 62 le piden la renuncia, la niega, aguanta un día más, finalmente el 29 de marzo es destituido, es detenido, enviado a la isla Martín García, lugar de detención de presidentes, ¿no? Recordemos que Irigoyen también, el golpe en 30 lo habían mandado a Martín García. Y en un movimiento que aún no se termina de dilucidar por completo, y en distintas corrientes historiográficas, asume el presidente provisional del Senado, José María Guido, quien va a la Corte Suprema y logra que le tomen juramento. Recuerden que no había vicepresidente, Alejandro Gómez había renunciado, y quien sigue en la sucesión presidencial es el vicepresidente provisional del Senado, que logra que lo nombren Guido, con una debilidad aún más extrema que la de Frondizi. Es absolutamente condicionado por los militares, que aceptan
que jure como presidente, pero le imponen un montón de condiciones, entre ellas intervenir las provincias, mantener la intervención que había establecido Frondizi, anular las elecciones del 61 y del 62, y declara en receso el poder legislativo, el Parlamento. Así que también asume funciones legislativas, casi como un gobierno dictatorial, ¿no? Que se arroga las atribuciones de otro poder. Bueno, finalmente se llama elecciones, triunfa. Aquí ya terminamos con la breve, más que breve, presidencia de gobierno de José María Guido, que recuerden esto básicamente, que acabo de decir en muy pocas palabras, si llegan a consultarlos en la instancia evaluativa sobre esto, no mucho más que decir. Presidente provisional del Senado, asume, los militares le obligan a estas cuestiones que les mencioné: anular elecciones anteriores, intervenir en las provincias no estaban intervenidas, declaran receso del poder legislativo. Salida institucional, dice el programa, retorno institucional, y llegamos a lo que es la presidencia de Ilia. El peronismo sigue proscripto, más allá de algunos intentos con listas neoperonistas. Triunfa la Unión Cívica Radical del Pueblo, cuyo candidato es Arturo Humberto Ilia, quien había tenido una larga experiencia militante y de gestión dentro del radicalismo. Él había nacido en Pergamino, pero había sido enviado, era médico, fue enviado enseguida que se había recibido a trabajar a una ciudad de Córdoba, Cruz del Eje. Se convirtió en gobernador de Córdoba, fue diputado nacional, así que finalmente llega a la presidencia de la República en el año 63. Ilia llega con el 22% de los votos. El voto en blanco quedó ahí nomás, y después le siguió la UCR, la UCRI, la Unión Cívica Radical Intransigente. Pero bueno, otra vez un gobierno que, con un peronismo proscripto, obtiene un caudal electoral que, para la vista de grandes sectores de la población, no, algunos decían que carecía de legitimidad. No carecía de legitimidad, claramente, porque obtuvo millones de votos, ¿no? De legitimidad carecen quienes, por el uso de las armas, acceden al poder. Ilia, dice Novaro, también lo van a ver, a grandes rasgos, en rasgos generales, continúa la política económica de los gobiernos precedentes. Las políticas económicas y sociales, ¿no?, aplicadas por los gobiernos anteriores, dice Novaro. Aunque introduce algunas variantes de mejora en este sentido. Entendemos, haciendo una revisión histórica, y hubo, a pesar de lo denostado que fue Ilia por los grupos de poder que concienzuda y pacientemente fueron sentando las bases para dar el golpe que lo destituyen, digo, a pesar de esa imagen que terminaron dando, hubo con los años una importante reivindicación del gobierno de Ilia. Y acá ahora sigo, ya estamos por terminar, chicos, pero es muy importante la lectura que les mencionaba al principio de Tarncher, del doctor Tarncher, porque ahí van a ver ustedes, él le da un tratamiento, él muestra en este artículo que está publicado en la revista Todos Historias, el tratamiento que le daba la prensa a Ilia.
la imagen que van prefigurando para justificar el golpe que va a ser después del golpe del 28 de junio del 66. El que se lo muestra como una persona lenta, vieja, con poca energía. Van a ver cómo a través de van a ver gráficamente, está ahí como en las caricaturas, lo que hacía la prensa, como los diarios La Nación, Clarín, La Razón, La Prensa, algunas revistas como Crítica, Primera Plana, a través de periodistas muy conocidos, van armando esta imagen para justificar después su posterior salida. Así que vean el artículo de Terencher, de Miguel, y el enfoque que él le da, porque es muy interesante. Y algo muy, muy interesante también es el diálogo que se da entre Ilia y los golpistas, los sediciosos que van en la madrugada del 28 a sacarlo del despacho presidencial, el general Alzogaray y el coronel Perlinger. Y viendo el diálogo y cómo se planta Ilia ante esos dos cobardes militares, van a ver si esta figura de un hombre débil que intentaron mostrar los medios tiene algo que ver con la realidad, nada más distante. Así que el gobierno de Ilia fue afortunadamente puesto en el lugar que le corresponde a lo largo del tiempo. Algunas cuestiones que podemos decir del gobierno de Ilia: derogó los contratos petroleros de Frondizi, implementó un control de precios. Recuerden que siempre, en todos los contextos, siempre tuvimos contextos inflacionarios en los cuales hay caída del salario real, ¿no? Nada que distante de lo que vivimos en momentos actuales, ¿no? Entonces, también un control de precios sobre los alimentos básicos, un control de precios con una ley de medicamentos sobre los medicamentos, y esto va a ser muy importante porque este grupo afectado en sus intereses, el grupo de las farmacéuticas, mayoritariamente de origen extranjero, se vieron afectadas por esta política, llevada fundamentalmente adelante por quien fue un recordado ministro de Salud de Ilia, que era el doctor Oñatibia. Control de precios de los medicamentos, control de precios de los alimentos básicos. Hubo un crecimiento sostenido del PBI. Se mejoraron muchas cuestiones que tenían que ver con el acceso a la salud. Recordemos, como dijimos, que Ilia era médico y tenía una particular sensibilidad cuando se tenía que ver con el acceso, sobre todo de los más desprotegidos, a una salud gratuita y de calidad. Así que en este sentido también hubo muchos avances. Se reactivó la economía. También podemos mencionar como cuestiones, logros de la gestión, que hubo una absoluta libertad de prensa. Esto es lo que permitió, entre otras cosas, que se los ridiculizaran distintos medios. Una plena vigencia de lo que fue la autonomía universitaria, del cogobierno, de lo que fueron las libertades de cátedra. Se va a dar después de la caída, y quizás tengan alguna mención en las clases siguientes, un episodio muy trágico durante la Revolución Argentina, que es la que depone a Ilia, que fue la noche de los bastones largos. Teníamos una ciencia y una investigación de excelencia, fue fomentada por ese gobierno. Se aumentó el presupuesto de educación, y un hecho inédito hasta entonces, el presupuesto de educación fue mayor que el presupuesto en defensa. Se derogaron leyes represivas, y hubo un aumento del salario real. Nada de esto alcanzó. No, esto alcanzó porque las Fuerzas Armadas seguían teniendo el poder real, pasaba por las Fuerzas Armadas.
se vieron muy fortalecidos quienes generaron Onganía, que había sido el bando triunfante de ese conflicto que yo les mencioné durante la última etapa de Frondizi, primeros y de Guido, que fue el conflicto azules y colorados. Había salido muy fortalecido el general Onganía. Y todas estas cuestiones de intereses económicos que tocó Ilia con su política de derogar los contratos petroleros, la ley de medicamentos, el incremento de los salarios y el congelamiento de precios de los alimentos que iban en contra de algunos sectores empresariales. Todo esto confluyeron en que finalmente y algunas otras cuestiones vinculadas con el miedo al comunismo, por ejemplo, que alentaban las Fuerzas Armadas. Se decía que era un momento del país en que se necesitaba otro tipo de liderazgo, más activo, en contraposición a esto que la prensa instalaba como alguien lento. El apodo era la Tortuga, así que imagínense de que cómo pretendían que se lo viera Ilia. Digo, todas estas cuestiones, a pesar de los logros que yo brevemente les mencioné, algunos de muchos más, digo, a pesar de todo esto, finalmente, el 28 de junio de 1976, es depuesto nuevamente un presidente constitucional. Y lo que vendrá será materia de la próxima clase. Bueno, estimados, ¿alguna consulta? Si no, nos estamos yendo y nos veremos, no sé por qué medio, pero nos veremos. Va a estar la doctora Ana Laura Vulcano, quien está a cargo de la comisión la semana que viene. Bueno, el lunes que viene. Y ustedes siguen con las clases de toda esta semana. Cualquier duda, no tengan inconveniente en consultarnos. ¿Sí? Gracias. Nos vemos. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe. Chao, Nacho. Chao. Chao, chicos. Gracias.